Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén con nosotros. Querido Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, pero gracias también por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, a través de la internet o la televisión. Pero gracias, Dios, por su presencia bendita. En esta hora, Padre amado, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, habilítenos, capacítenos, prepárenos para adorarle a usted en espíritu y en verdad, y que su Santo Espíritu deposite en nosotros su verdad divina, su palabra santa, y ésta nos cambie, nos transforme a la semejanza de Cristo Jesús. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de transformados por su Espíritu. Y la palabra clave, hemos dicho, es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente. La persona arrepentida, dice la Biblia, es una persona que nace de nuevo. Nacemos de nuestros padres y nacemos en pecado. Pero cuando nacemos en el mundo espiritual, nacemos a una vida en el Espíritu. Dice en el libro de 1 Corintios 15, 22, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Usted o vive en Adán o usted vive en Cristo. Si usted vive en Adán, está completamente perdido. Pero si vive en Cristo, alcanzó salvación y vida eterna. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Arrepentimiento significa entonces una vida nueva, una vida cambiada, un cambio en la mente, una transformación en los patrones de pensamiento, un cambio en las estructuras mentales. Nace una nueva persona. La Biblia enseña también que cuando usted se llena de la Biblia y se entrega a Cristo Jesús, usted recibe una simiente que viene de lo alto, una naturaleza que viene de lo alto. Usted recibe entonces una simiente que es incorruptible. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Y esa simiente que viene de lo alto logra y hace en usted por el Espíritu que usted comience un proceso de transformación de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Segunda de Corintios 3, 18. En otras palabras, la experiencia del nuevo nacimiento es imprescindible. La experiencia del arrepentimiento es fundamental. Cristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y añadió, el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Es importante esto o no es importante? A ver, ¿sí o no? El apóstol Pablo, cuando iba para Damasco, se encontró con Cristo. Y su encuentro con Cristo produjo en él un cambio en su mente, que trajo como resultado un cambio en su vida. Pablo fue una persona arrepentida. De perseguidor se convirtió en perseguido. De enemigo de Cristo se convirtió en paladín de Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo y se produce el arrepentimiento, la gente nota, se da cuenta que hubo un cambio en la vida suya. Por eso es trágico, es bochornoso, es lamentable y doloroso encontrar el mundo en el que vivimos lleno de personas religiosas que no son cristianas. Personas que han estado convencidos de una verdad, pero no se han convertido a Cristo. Fueron convencidos por la verdad y de la verdad y recibieron la verdad, pero no entregaron su vida a Cristo. No son personas arrepentidas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí o no?
Ministerios que solo viven para sacar dinero. Ministerios que solo viven para sacar ventajas. Personas que solo son cristianos por un puesto que se le da, o para llamar la atención, o para tener poder. Eso es una maldición. La persona arrepentida es como la tierra fructífera. Está bien en cualquier lugar que usted la ponga. Los terrenos buenos producen, no importa que usted no lo tome en cuenta. Son terrenos buenos. Por eso la palabra humildad se relaciona estrechamente con el término latino humus, que significa tierra. Cristo produjo siempre, no importa dónde lo tiraran. Y Cristo siempre caminó como Dios mandó. Los arrepentidos tienen la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Cuando Pablo conoce a Cristo y comienza a caminar con Cristo, muestra en su vida su relación con Cristo. Y Pablo acepta a Cristo como su Señor. Aceptar a Cristo como Señor significa que ahora yo no soy mi dueño, ahora Cristo es mi dueño. Ahora yo soy propiedad de Cristo. Ahora vivo para Cristo. Ahora me muevo en Cristo. Ahora soy de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se imagina que todos los cristianos fueran así? Que cuando usted conozca a un cristiano, no conozca al cristiano sino a Cristo. ¿Qué pasaría en este mundo? Cuando Cristo es tu Señor, tu dueño, vivirás conforme a la agenda de Cristo, no conforme a tu agenda. Y verás la gloria de Cristo manifestada en tu vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando conocí a Cristo era un adolescente. Cuando me entregué a Cristo tenía 19 años. Así que toda mi vida he caminado con Él. Ahora tengo 53, así que según la Biblia me quedan 17 años. La Biblia dice que a los 70 usted se va a arreglar y que los más fuertes llegan a los 80, así que pienso que me quedan 17 y si me dan una ñapa, pues me ponen 10 más. Serían 27. Y yo digo, bueno, 27 no está mal, pero yo espero que Cristo venga antes de esa cuestión. Porque eso de que estar muriéndose, hay que dejarle la muerte para los que no hacen nada. Pero hay gente que trabaja, ¿para qué tiene que morirse? ¿Entendieron? Los que están cansados, ay, necesito descansar. Bueno, pues está bien, muérase y entiérrenlo que se ya, que descanse. Porque los muertos no se cansan. Pero una gente que está trabajando, ¿para qué tiene que morirse? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Usted está trabajando? Tenemos que entrar en algo serio y profundo ahora. Lo que dije es serio y profundo también. Pero esto hay que decirlo con gracia, porque querido, esto es serio. Pablo nos enseña que Cristo es Señor. Y toma en cuenta el Salmo 110, versículo 1, como hemos dicho. Hay una frase que tenemos que estudiar. La frase es, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son esos enemigos? ¿Y son enemigos de quién? Vamos rapidito a hacer la conexión y vamos a entrar en el tema. Tristemente esta semana se acaba pronto. Pero no se preocupen, que lo que comenzamos aquí lo seguiremos en otro lugar, en otro país. Y si usted lo quiere ver, entre a la página y verá la continuación de lo que empezamos aquí. Pero esto es sumamente apasionante lo que tenemos que estudiar a partir de ahora. ¿Están listos? Amén. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. A ver todo lo que podemos cubrir hoy y mañana y el próximo día y a ver a dónde llegamos. Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice el versículo 1 al 3? Salmo 2, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién dice ahora? Contra Jehová. ¿Y contra quién más? Y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Contra quiénes se levantan los príncipes y los reyes? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué significa ungido? En hebreo Mesías y en griego Cristo. Así que se levantan contra Jehová y contra Cristo. ¿Quiénes hacen eso? Los reyes y los príncipes. En la próxima entrega trabajaremos con reyes, príncipes, gobernadores, capitanes, etc. Eso viene en la próxima entrega. Ahora tenemos que estudiar
¿Contra quién es que se levantan? Contra Jehová y contra Cristo. Pero ¿quién es Cristo? En el versículo 7 dice quién es el ungido. Capítulo 2, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué cosa es el ungido? El Hijo de Dios. ¿Qué es Hijo de Dios? Un título. Un título para el ungido. Un título para el Mesías. Un título que dice que ese ser que se titula Hijo de Dios por un decreto no es más que el mismo Dios que se hace hombre. Un ser divino que se hace hombre. ¿Qué significa, Emanuel? ¿Quién era Cristo? Dios con nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios se hace hombre. ¿Qué dice Isaías 7:14? Y aquí la Virgen concebirá y dará a su hijo y se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué dice Isaías 9:6? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era Cristo? Dios con nosotros. Y cuando vino a la tierra, ¿qué título recibió? Hijo de Dios. ¿Qué título recibió? Hijo de Dios. Entonces los príncipes, los reyes, las personas importantes se levantan contra Jehová y contra el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Mire qué lindo dice la Biblia. Mire qué cosa linda. La Biblia es emocionante y apasionante. Hechos capítulo 9, versículo 20. Cuando Pablo se encontró con Cristo, cuando Pablo recibió a Ananías, cuando Pablo fue bautizado por Ananías, mire lo que hizo Pablo inmediatamente. Hechos capítulo 9, mire qué cosa linda. Empezó a predicar de Cristo y mire qué fue lo que empezó a decir. Dice el versículo número 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, ¿y qué dice? Y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué hizo Pablo? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, ¿qué dice ahora? Recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué dice ahora? Predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, ¿qué cosa? Que este era el Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Este es el ungido, este es el Mesías. A este le entregué mi vida. Y usted dirá, ¿por qué es tan importante esto, pastor? Es importantísimo porque usted tiene que entender que Jehová y el ungido, el Mesías, tienen 7 enemigos. Y posiblemente usted sea uno de ellos. Ahí, mamá. Número 1, la maldad. Número 2, el pecado. Número 3, Satanás y sus demonios. Número 4, la muerte. Número 5, reyes, príncipes, grandes, ricos, capitanes. Número 6, los judíos. Y número 7, el hombre. Pero pastor, bueno, veo que este silencio dice que hay un chisme en el ambiente. Vamos a darle un anticipo. ¿Saben lo que es un anticipo? Es cobrar antes de terminar el trabajo. Si le doy el anticipo, vamos a tener que terminar el trabajo, ¿eh? A ver si o no. ¿Lo quieren o no lo quieren? Romanos capítulo 5, versículo 10. Mire cómo Pablo llama al hombre. Romanos 5, 10. ¿Cómo dice Pablo? El hombre natural, el hombre que no es de Cristo, dice Pablo, Romanos 5, 10. ¿Cómo dice? Porque si siendo, ¿qué cosa dice? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué cosa éramos? Enemigos. Si usted no es de Cristo, usted es un enemigo de Dios. Oiga, pastor, espérese no, es lo que dice la Biblia y lo que vamos a estudiar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Quién dijo? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Quién dijo eso? Y si es contra ti, ¿qué cosa es tuyo?
Enemigo. Asegúrese que usted está con Cristo y que no es enemigo de Cristo. Hasta aquí el poquito. ¿Valió la pena este poquitito? Amén. Ya estudiaremos eso a fondo con todos los detalles, pero tenemos que seguir. ¿Dónde estamos? Estamos diciendo y enseñando y compartiendo la idea de que esos enemigos que Dios pondrá en los pies de Cristo como estrado de sus pies, ¿quiénes son? Ya estamos identificando. Pero ¿son enemigos de quién? Enemigos de Dios y enemigos de Cristo. ¿Le gustaría a usted salir siendo enemigo de Dios y de Cristo? A ver, ¿le gustaría ser enemigo de Dios y de Cristo? Entonces arregle sus cosas. Arregle sus cosas. Sigamos aclarando esto de hijo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 8. Mire qué cosa linda. Este hijo de Dios, ¿quién es? Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 8. Esto es maravilloso lo que el apóstol Pablo dice. ¿Qué dice el versículo 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ¿qué cosa dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Mi pregunta, ¿a quién es el único que se adora? ¿A Dios? Y cuando Dios introduce a Cristo, ¿qué dice? Que todos los ángeles lo adoren. Y mire qué cosa linda dice ahora. ¿Qué dice el versículo 7? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? ¿Qué dice de Jesús? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mi pregunta, ¿tiene un trono el Hijo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es un ser divino el Hijo? ¿Sí o no? Es el ungido, ese es el Cristo, ese es Jesús, ese es nuestro Señor. ¿Contra quién pelean toda esa gente? Contra el Padre y contra el Hijo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Miren cómo dice Cristo. Apocalipsis 3, 21. Vamos rapidito, querido, a ver lo más que podamos avanzar, porque esto es apasionante. ¿Qué dice el versículo 21? Apocalipsis 3, 21. Dice Jesús, al que venciere, le daré que se siente, ¿dónde? Conmigo. ¿En dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado. ¿Con quién? Con mi Padre. ¿Dónde? En su trono. ¿Tiene Cristo un trono? ¿Le gustaría vencer para sentarse con Él? Qué cosa rica, Señor, échate para allá. Sentarse en el trono de Cristo. Oigan, en este momento podemos leer un versículo lindo de la Biblia, maravilloso de la Biblia. ¿Lo leemos o no lo leemos? Le voy a decir un secreto. La razón de nuestra vida tan pobre es que no conocemos a Dios. Si conociéramos a Dios, si nos relacionáramos con Dios, nuestra vida sería gloriosa. Necesitamos conocer a Dios. Efesios capítulo 2. Mire qué cosa linda. La Biblia es apasionante. Me gusta y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El apóstol Pablo fue bendecido con el Santo Espíritu para explicar y darnos a entender la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo número 5 y 6. ¿Qué dice el 5? Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora mire lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde estamos sentados nosotros? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y usted no lo quiere creer? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? Ahí dice que yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre? A ver, ¿Cristo se hizo hombre o no se hizo hombre? ¿Hay una persona hombre sentada allá arriba en el trono celestial? ¿Sí o no? Es Dios y es hombre. Así que en Cristo yo estoy sentado allá arriba. Y usted también. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces sacúdase y reclame lo que le dieron. Vivimos como gente que todo lo perdieron.
cuando Dios lo ganó todo en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Por qué nos faltan todas las cosas? Porque ni conocemos, ni amamos, ni nos entregamos a Cristo. ¿Puedo leer un versículo que le moleste la vida? A ver, ¿puedo leerlo o no puedo leerlo? ¿Lo leo o no lo leo? A mí me gusta que usted se moleste. Me encanta que a veces voy a lugares que hasta me miran mal. Y algunos se ponen así rojos como el negro este, tú verás. Y cada vez que los versículos le dan un tablazo, se ponen más rojos y se enfurecen. Sí, porque a la gente le pica el diablo también, ¿o no? ¿Sí o no? Y se incomodan. Había una persona que venía a ver qué encontraba para disparar. Y traía libreta para anotar todos los versículos. Y lo que andaba buscando era, ¿en qué falla? ¿En qué va a fallar? Cosa rica, mamacita linda. Y dice que llegaba a su casa y repasaba versículo por versículo, a ver si habían versículos fuera de su lugar. Y no se estaba dando cuenta que el Espíritu le estaba partiendo el corazón. Al final de la jornada, entonces lo que hizo fue que el Espíritu lo convenció. Y vino con los lagrimones. Y yo buscando falta encontré que el que estaba mal era yo. Digo, no sea bobo, yo no estoy predicando cosas mías, todo esto es del Señor. Y es su palabra. Te pusiste en broma con el Señor y te rompió el corazón. Pues yo quiero que me bauticen. Cosas ricas, mamacita, claro. Mira, aquí está el pastor, habla con el pastor. Pero enójese, moléstese, lea los versículos, cópielo, lléveselo para su casa. Trate de averiguar si eso es así o no es así. Incomódese. Pero un concierto, el pastor está dando un concierto. No, yo no canto. Si yo cantara aquí, compadre, no queda uno. A ver si su Biblia tiene este versículo. San Juan 15:7. Miren, vamos rapidito porque aquí el tiempo vuela. 15:7. ¿Cómo dice San Juan 15:7? Si su Biblia no tiene ese versículo, le presto un lapicero para que lo copie. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Qué dice Jesús? Si permanecéis en mí, ¿qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? A ver si tiene este otro versículo en su Biblia. San Juan capítulo número 15. San Juan capítulo 15. Vamos al 14. Vamos al 14 primero. San Juan 14. Rapidito. San Juan capítulo 14, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Cómo dice? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice Cristo? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo dice o no lo dice? Pero recuerde que es en el nombre de Cristo. El problema es que la gente no sabe lo que significa en el nombre de Cristo. Repiten el nombre y lo repiten y no pasa nada. ¿Le puedo dar una tarea? A ver, ¿se la dejo o no se la dejo? Sí. En la página lavozdelconsolador.org hay una serie que se llama Orando en el nombre de Cristo. Escúchenla, son 8 sermones donde explicamos lo que significa en el nombre de Cristo. Porque no se lo voy a decir. Ahí le dejé la tarea. Sigamos con el sermón. Sí, porque no se lo pueden dar todo hoy, pues si se lo dan todo hoy llega a la casa indigesto, y entonces va a decir, oye, ¿qué te pasa? Traigo una llenura espiritual que no me aguanta. No, tranquilo. Vamos a seguir con el asunto de hijo de Dios. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Contra quién son estos enemigos? Contra Dios y contra su ungido. Contra Dios y contra su Cristo. Tenga cuidado de no encontrarse de aquel lado. Porque mi negro, ay mamá, imagínese enfrentársele a Jehová. Jehová de los ejércitos. Hay una serie que se llama ¿Conoces a Dios? Está en la página, la puede oír, la puede escuchar, la puede bajar gratis, no tiene que comprar nada, todos se los regalamos. Y hay una frase que se llama Jehová de los ejércitos, donde explicamos lo que significa Jehová de los ejércitos. La idea de Jehová de los ejércitos significa que todo, absolutamente, todo lo creado, Dios puede usarlo para pelear contra sus enemigos. ¿No se acuerdan ustedes que le entró a granizazo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes de Gedeón? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan ustedes de Josué en Gabaón? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Josué comenzó a pelear contra un grupo de 5 reyes
y se le estaba acabando el día. Y dice, si la noche cae no puedo arrancarle la cabeza a toda esta gente. Y entonces se para y le dice a la luna, dice, detente sol sobre Gabaón y tu luna en Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna también. Bueno, en realidad quien se detuvo fue la Tierra, porque la Tierra que da la vuelta al movimiento de rotación, ¿verdad que sí? Se paró allí, dice la Biblia, casi por un día. Los curiosos de la astronomía dicen que se paró por 23 horas y 15 minutos. Y usted qué chismoso me dice, ¿y cómo te lo sabe? Bueno, los científicos de la NASA descubrieron que hay un día perdido en el conteo. Y usted me dirá, ¿y quién le ha dicho usted que el día tiene 23 horas y 15 minutos? Espérese, vaya al paso. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Que se enfermó. ¿Se acuerdan que Isaías le preguntó si quería que la sombra declinara 10 grados o avanzara 10 grados? ¿Se acuerdan lo que dijo ese barbarazo rey? Bueno, que decline fácil, pero que retroceda. Y entonces la sombra retrocedió una cantidad de grados equivalente a 45 minutos. Y si usted suma 23 horas y 15 minutos con 45 minutos, ¿qué le da? El día completo que los agentes de la NASA no han encontrado y que se le perdió. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Quién detuvo el sol? Un hombre. ¿Quién detuvo la luna? Un hombre. ¿En manos de quién? En manos de Jehová. Y entonces, pastor, ¿cómo que entonces? Que cuando la lucha se puso buena, parece que necesitaban una ayuda y el Señor mandó granizazo de arriba matando a todo el mundo que estaba por abajo. ¿Lo arregló el Señor con el granizo? ¿Cómo acabó Dios con el ejército de Faraón? Con las aguas del Mar Rojo. Dios siempre ha defendido a su pueblo. Se llama Jehová de los ejércitos porque todo lo creado puede usarlo para ayudarte a ti. Amén. ¿Le puedo contar una historia de 2 misioneros que usted no va a creer? Amén. ¿Se la cuento o no se la cuento? Amén. Si usted no la cree, usted es un incrédulo. Bueno, se supone que si no cree es un incrédulo, ¿no? 2 misioneros se fueron de voluntario a predicar en una zona del Pacífico. Se ve que no tenían mucha experiencia porque consiguieron una lancha y arrancaron en su lancha a predicar. La lancha era rapidita. Y la gente que no tiene experiencia en el campo misionero siempre se cree que eso es como una aventura, como un pasatiempo, como un hobby. ¡Wow! 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 Si usted es misionero, sepa que con el demonio que usted se va a enfrentar. Así que más le vale caminar derecho y caminar, ponerse claro. Ellos creen que es un juego, que van a ¡wow! Y los tipos iban iban gozosos porque al campo misionero y una lancha que corría muchísimo. Y en una de esas el tipo, uno venía manejando y el otro venía muy distraído. El tipo hizo así y el de que iba sentado se fue y cayó en el agua, compadre. El que va manejando, inteligente, inmediatamente vio que el compañero se tiró, también él se tiró al agua para sacarlo. La lancha iba sola porque era que ellos dos, así que la lancha se fue solita. Mire si era animalito y burro ese tipo, ¿no? Iba y agarra al otro y lo levanta. Y le dice el que se cayó primero, ¿y qué fue lo que hiciste? Y le dice el otro, me tiré a sacarte. Y dice, ¿quién nos va a sacar a nosotros? Ahora mira la lancha donde se fue. Y la lancha, empezaron a llorar y a orarle así, Señor, por favor, que la lancha regrese. Y la lancha hizo, y se le apagó al lado. ¿Iban a servirle a quién? A Dios. ¿Quién iba con ellos? ¿A quién le sirve usted? ¿Son enemigos de quién? De Jehová y de su ungido. Tenga cuidado en no ser hallado enemigo de Dios, porque se lo puede llevar el diablo a usted. Póngase bien claro. No me venga con el cuento de que usted es un cristiano. Si usted fuera un verdadero cristiano, estuviera al servicio del Señor. Amén. Hebreos capítulo 1, capítulo 2, versículo 10 al 12. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Esta gente son enemigos de ¿quién? Enemigos de Jehová y enemigos de Cristo. Que usted no sea hallado enemigo de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 12. Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 12. Recuerde que estamos hablando de ¿quién?
de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 10 al 12. ¿Cómo dice el 10? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué dice ahora? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, ¿qué dice ahora? No se avergüenza de llamarlos, ¿cómo dice? Hermanos. ¿Cómo nos llama Cristo a nosotros? Hermanos. Y ahora dice el versículo siguiente, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Alabado sea el nombre de Dios. Primero nos llama hermanos y después nos llama sus hijos. ¿Le gustaría ser un hermano de Cristo? ¿A cuánto le gustaría? ¿Le gustaría ser un hijo de Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted vive esa experiencia, no hay diablo, no hay circunstancia, no hay nada que lo separe del amor de Cristo Jesús. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Pregunta número 1. Entonces, estos personajes, la maldad, el pecado, Satanás y sus demonios, la muerte, reyes, príncipes, grandes, ricos, capitanes, los judíos y el hombre malo y pecador. Mi pregunta, ¿son enemigos de quién? De Jehová y de Cristo. Y usted me dirá, bueno, yo no soy enemigo de nadie. Fantástico. Pero Él viene. Él viene. Oigan, ¿podemos complicar un poco esto? A ver, ¿lo podemos complicar un poco? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuando Cristo venga, ¿cuántos grupos habrá? Dos. Uno estará a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Verdad que le gustaría a usted estar a la izquierda? Muy bien. Habrá ovejas y cabritos. ¿Le gustaría ser un cabrito? Oiga, si se fajan a pelear un cabrito y una oveja, ¿quién gana? El cabrito tiene cachos, la oveja no. ¿Quién ganaría? El cabrito. ¿Le gustaría ser cabrito? Este es un tigre, este sabe demasiado. ¿Quiénes estarán a la derecha? Las ovejas. ¿Y quién estará a la izquierda? ¿Le gustaría estar a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Los que estén a la izquierda son enemigos de Dios. Los que estén a la derecha son los hijos de Dios. Cuando llegue a su casa, lea San Mateo capítulo 25, versículo 31 de adelante. Puede leerlo en su casa. Ahora yo necesito el tiempo que me queda para terminar el sermón de esta noche. De estos 7 enemigos que Dios tiene, queremos comenzar con uno. Vamos a empezar ahora. Cuando esto se ponga más interesante, terminamos para que usted se quede con deseo de volver mañana. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Amén. En el capítulo 2 del libro de Salmo, versículo número 1 al 3, ¿quiénes son esos enemigos de Jehová y de su ungido? Vayamos, por favor, veamos. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Quiénes son estos primeros enemigos que menciona la Biblia? ¿Por qué son enemigos? Están en contra de Dios, están en contra del Mesías, están en contra del ungido, están en contra de Jesús. Versículo 1, dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué la gente se levantan en revueltas? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán, ¿quiénes dice? Los reyes de la tierra. ¿Y quiénes más? Y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué dicen ellos? Rompamos sus ligaduras. ¿Y qué más? Y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no querramos nada que ver con Dios. Quitemos a Dios de en medio. Quitemos a Jesucristo de en medio. No queremos nada que saber con ellos. ¿Quieren otra tarea? Sí. ¿Le gusta la tarea? Sí.
Romanos capítulo 1, versículo 21 al 29. Léalo en su casa. Los antediluvianos hicieron eso. ¿Y qué le pasó a los antediluvianos? El Señor los acabó a todos. ¿Qué dijimos que dice Salmo capítulo 7, versículo 12? Si no te arrepientes, Jehová afilará su espada. En el versículo 21 de Romanos, los antediluvianos dijeron que no quisieron glorificar a Dios aunque lo conocieron. Le dijeron no a Dios. Dijeron no queremos reflejar la imagen de Dios. Dijeron no queremos mostrar la santidad de Dios en nuestra vida. Y tan bajo llegaron, tan malos se hicieron. Mira lo que pasó en Romanos capítulo 1. Vamos rapidito, por favor. Romanos capítulo 1. Estamos trabajando o comenzando a trabajar con los primeros enemigos que aparecen ahí, que son reyes, príncipes y demás. Romanos capítulo 1, versículo 21. Aclaremos esto. Mire qué cosa linda. Dice el verso 21. ¿Cómo dice? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué dice ahora? Y su necio corazón, su mente necia fue, ¿qué dice? Entenebrecida, llena de tinieblas. Mi pregunta, ¿estaba Adán ahí con los antediluvianos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Conocieron a Adán y Eva, sí o no? ¿Vieron el jardín del Edén ahí cuidado por los ángeles, sí o no? Y dijeron, no nos importan los ángeles, no nos importa Jehová, no nos importa Adán y Eva, no nos importa el Edén, no nos importa nada de eso. Rompamos sus ligaduras. No queremos nada que ver con Jehová. Mi pregunta, ¿dice el versículo 21 que conocían a Dios o no lo dice? Mire lo que dice, habiendo conocido a Dios. Interesante el verbo conocer. No les dio la gana de glorificar a Dios. Al contrario, miren dónde se fueron. Dice la Biblia, versículo número 22, ¿cómo dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? Imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y ¿qué más? Y de reptiles. Así que empezaron a adorar imágenes de hombre, después imágenes de cuadrúpedos, de animales, de toro, de caballo, después de aves y después de serpientes y reptiles. Cuando usted estudia esas culturas antiguas, ¿no encuentra adoración a esas cosas? ¿Sí o no? La pregunta mía es, ¿a quién está adorando usted? Ah, no, pastor, estése tranquilo. No, mi negro, no me puedo estar tranquilo. Tenemos que empezar contigo también. Si no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? Bueno, la primera pregunta que usted me haría es, pastor, ¿y qué es adoración? Escúcheme, por favor. Adoración no es solo un culto. Adoración es un estilo de vida. ¿Qué es adoración? Un estilo de vida. ¿Qué es adoración? Un estilo de vida. El estilo de vida que tú tienes, ¿a quién estás representando? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué dijeron estos? No quisieron glorificar a Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter. ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Y yo le pregunto, ¿le gustaría a usted vivir para la gloria de Dios? Amén. ¿Sí o no? ¿Le gustaría reflejar la gloria de Dios? Amén. ¿Le gustaría o no le gustaría? Amén. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿qué cosas reflejaban? Fueron hechos a imagen y semejanza de ¿quién? Mi pregunta, Adán y Eva, ¿dice o no dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban? ¿Lo dice o no lo dice? Génesis 2:24. ¿Cómo es que estaban desnudos y no se avergonzaban? Primera pregunta. Antes del pecado, ¿qué significaba desnudo? Y santidad. Eran puros
y eran santos. La pregunta, pero un momento, pastor, pero, dígame una cosa, ¿y qué los cubría? Esa es una buena pregunta. La gloria de Dios. ¿Qué los cubría? La gloria de Dios. Un momento, pastor, pero, déme. Salmo 104. A mí me encanta la Biblia. ¿Cómo? Salmo 104, versículo 1 y 2. Ay, la Biblia es maravillosa. Salmo 104, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el versículo 1? Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Qué dice ahora? Te has vestido, ¿de qué dice? De gloria y de magnificencia. El que cubre de luz, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Mi pregunta, ¿esa gloria de Dios era un halo de luz que lo cubría? A ver, ¿sí o no? ¿No lo dice ahí la Biblia? ¿Sí o no? Y si Adán y Eva mostraban la gloria de Dios, ¿qué cubría a Adán y Eva antes de caer? Un manto de luz. ¿Y cuando pecaron, qué pasó con el manto de luz? Desapareció. ¿Y qué corrieron a hacer? A cubrirse con hojas de higuera. Le hago una pregunta a usted. ¿Le gustaría que le cubra la gloria de Dios? Amén. ¿A cuánto le gustaría? Amén. Te dirá, pastor, ¿usted cree en la Biblia? ¿Cree o no cree en la Biblia? ¿Representa la gloria de Dios la justicia de Dios? A ver, ¿sí o no? Jeremías, la Biblia es linda, la Biblia es maravillosa. Vamos rapidito. Jeremías capítulo número 23. La Biblia es un manantial y no tiene fin. Mire qué cosa linda. Versículos 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6. ¿Cómo dice el 5? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, ¿cómo dice? Jehová, ¿qué cosa? Justicia nuestra. Mi pregunta, ¿Jehová se hizo hombre, sí o no? ¿Sí o no? ¿Jehová vive en esta tierra sin pecar, sí o no? ¿Sí o no? ¿Jehová pagó el precio de nuestros pecados, sí o no? ¿Ganó Cristo y venció Cristo con una vida pura y santa? ¿Murió en la cruz siendo inocente? ¿Se levantó de la tumba? Entonces ese Cristo es nuestra justicia. ¿Sí o no? Lea Romanos capítulo 3 y encontrará que Cristo es nuestra justicia. Ahora viene lo lindo. Si Cristo es nuestra justicia, necesitamos estar vestidos de Cristo para estar vestidos de la gloria de Jehová. Amén. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Amén. Oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y mire qué interesante ahora. Aspecto legal. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Gálatas qué? 3:27. ¿Cómo dice el versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Si usted fue bautizado en Cristo, entonces a usted lo visten con Cristo. Y si está vestido de Cristo, está vestido de la justicia de Dios. No hay diablo que lo pueda condenar. Romanos capítulo 8, versículo 34. Aterricemos. Romanos 8:34. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿qué cosa dice? Está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hay una cosa que se llama la maldad, que en algún momento hablaremos de eso. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló maldad. La maldad
convirtió a Lucifer en un Satanás y ha acabado con la humanidad. Yo le pregunto, ¿podemos reconciliarnos con Dios a través de Cristo? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿A través de Cristo puedo estar vestido con la justicia de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están como revestidos. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Deberíamos bautizarnos en Cristo? Amén. Yo quiero hacer dos cosas. Primero, quiero ver en pie todos los que han sido bautizados como Cristo lo fue. Y segundo, quiero ver en pie todos los que no han sido bautizados como Cristo fue bautizado. Pónganse en pie. Pastor, ¿por qué el bautismo es un asunto legal? El bautismo es un asunto legal porque le dice al universo, le dice a Satanás que ahora usted es propiedad de Dios. Todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Se cubren con la justicia de Cristo. Ahora son hijos e hijas de Dios y herederos del reino de los cielos. Escúcheme, yo quiero orar contigo. Si tú eres una persona que necesita ser bautizada para alcanzar esto, levanta la mano conmigo. Tú te bautizarás esta semana, dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 100 años. Cuando a ti se te ocurra, mi trabajo es ponerte las cosas claras. El trabajo del Espíritu es trabajar y cambiar tu corazón y que te decida por Cristo. Si tú sabes que debes ser bautizado, levanta la mano conmigo. Mantén tu mano en alto, diciendo de esta manera: yo reconozco que en algún momento tengo que ser bautizado. Tengo una cuestión en mi corazón. No empujo a la gente. Me gusta que las cosas se hagan como dice Cristo. Y cuando diga Cristo. ¿Ustedes se atreven a desafiar al público? Vamos a pasar al frente conmigo. Vamos aquí al frente conmigo. Eso que levantar la mano, vengan al frente conmigo. Yo hice mi decisión a los 19 años. Pase aquí conmigo. Suban aquí arriba conmigo. Ustedes en algún momento tendrán que ser bautizados. ¿Cuándo? Cuando ustedes digan. ¿Dónde? Donde ustedes digan. ¿Cómo? Como ustedes digan. Ese no es el problema mío. Adelante. Esto que estamos haciendo no es para entretenernos. Es para que esta persona entre en el reino de los cielos. Amén. El trabajo de un pastor, el trabajo de un ministro, el trabajo de un cristiano es llevar alma a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta: cuando estemos ante el tribunal divino, delante del Padre Celestial, ¿nos avergonzaremos de haber caminado con Él por la tierra? Yo he tenido que bautizar gente de todo tipo, de toda raza y de todo color y de toda posición social. Y hay una cosa común en todos: Cristo es Señor de todos. Amén. Militares, abogados de cada profesión, personas con posiciones bien altas en el país, en mi país, en el gobierno, y personas muy influyentes, personas muy ricas, y todos en el bautisterio son la misma cosa: pequeñas personas salvadas por la sangre de Cristo. Amén. Si usted sabe que en algún momento tiene que ser bautizado o bautizada, le ruego en el nombre de Cristo, desafía al público curioso. Queridos, ya les dije, cuando se hace un llamado, te cierra los ojos, baja la cabeza y se pone a orar. Los ojos curiosos ayudan al enemigo para que la gente no se decida. Cierre sus ojos, deje que el mundo camine y permítale al Espíritu y los ángeles que trabajen con la gente. Si hay alguna otra persona, una persona más que debe pasar al frente, hágalo ahora. Pastor, ¿qué significa que yo pase al frente? Significa que usted le dice a todo el mundo: yo reconozco a Cristo como mi Señor y sé que en algún día tendré que ser bautizado. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de este día. Pero gracias por estas personas que han pasado al frente, Señor. Que cada uno de ellos y ellas se han acogido bajo sus alas. Que cada uno de ellos y ellas sean llenos de su Santo Espíritu. Que nada ni nadie les aparte de usted. Que desde hoy, sostenido con su mano poderosa, tengan derecho de entrada en la patria celestial. Que muy pronto, Señor, cada uno de ellos y ellas sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tengan derecho de entrada en la patria celestial y el Espíritu guíe sus pasos.
entregamos no solo a ellos y ellas, Señor, sino a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga, bebé. Dios le bendiga, mi amiga.